lección nos ocuparemos de las potencias. Vamos a empezar por las potencias de exponente entero de números racionales. Lección número 8. En la lección número 1 ya vimos que expresiones de esta forma, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 5 a la cuarta, 4 elevado a 3, se llaman potencias. La parte inferior recibe el nombre de base y la parte superior recibe el nombre de exponente. La potencia es una forma abreviada de expresar el producto de un número por sí mismo varias veces. Por tanto, 5 a la cuarta significa el producto de 5 por 5 por 5 por 5 4 veces. Es la forma abreviada, en vez de estar escribiendo el 5 por 5 por 5 4 veces, ponemos 5 a la cuarta y esto es lo que significa. Si ustedes multiplican, verán que es 625. Vamos a ver las operaciones que con las potencias podemos hacer. Vamos a ver, producto de potencias de la misma base. Aquí les he puesto 2 al cubo por 2 a la quinta. Tienen la misma base y distinto exponente. La base es 2, el exponente es 3, la base es 2, el exponente es 5. Acabamos de ver que 2 al cubo significaría 2 por 2 por 2, 3 veces. Y 2 a la quinta sería 2 por 2, vamos a ponerlo, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, 1, 2, 3, 4, 5 veces. En total, vemos que el 2 está multiplicándose por sí mismo 3 veces aquí y aquí 5 veces, en total 8 veces. Luego, el resultado final sería 2 elevado a 8. ¿Cuál es el efecto práctico que hemos visto? Que para multiplicar potencias de la misma base, al final queda la misma base y se suman los exponentes. Este es el efecto práctico. Si tuviésemos 3 a la cuarta por 3 a la quinta, pondríamos la misma base, 3, 4 y 5, 9. Sumamos los exponentes. O a al cubo por a la cuarta, potencias de la misma base, se pone la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 4, 7. O igual, x al cuadrado por x al cubo, también tiene la misma base, ponemos la misma base y sumamos los exponentes. En general, podemos decir que para multiplicar a elevado a m por a elevado a n, potencias de la misma base, ponemos la misma base y sumamos los exponentes, m más n. Esto ya no lo olvidemos nunca. Para multiplicar potencias de la misma base, ponemos la misma base y sumamos los exponentes. Potencia es una expresión de la forma 5 elevado a 4. La parte inferior se denomina base y la superior exponente. 5 elevado a 4 indica el producto de 5 por sí mismo 4 veces, igual 625. Producto de potencias de la misma base. Ejemplo, 2 al cubo por 2 a la quinta. Equivale 2 al cubo a multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. 2 a la quinta a multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. En total queda 2 elevado a 8. En general, para multiplicar potencias de la misma base, ponemos la misma base y sumamos los exponentes. A elevado a m por a elevado a n igual a elevado a m más n. ¿Y qué pasaría si fueran potencias de distinta base y de distinto exponente? Aquí les he puesto este pequeño ejercicio. 2 a la quinta por 3 al cuadrado. La única forma de hacer esta operación es desarrollando cada una de las potencias. Es decir, 2 a la quinta, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 3 al cuadrado, 3 por 3. Quedaría 2 a la quinta, 32 por 9. 9 por 2, 18, 27 y 1, 28. Insisto, la única forma, no podemos multiplicar las bases, ni los exponentes, ni nada. La única forma es desarrollando cada potencia. 2 a la quinta, 32, 3 al cuadrado, 9 y el producto. Ahora, quiero hacer hincapié en la siguiente operación. ¿Cuánto daría 3 por 5 al cuadrado? Ojo, que quiere decir cuidado. Cuidado porque suele ser fuente de errores. Esta operación, que quede bien claro, no es 15 al cuadrado. ¿De acuerdo? Mucho cuidado porque aquí se suele equivocar muchas veces
la gente. O sea, 3 por 5 al cuadrado no es 15 al cuadrado. Esta operación tenemos que desarrollarla, tal como hemos dicho hace un momentito, 3 por 5 al cuadrado, 5 por 5. O sea, 3 por 25, es decir, 75. Entonces, queda bien claro que 3 por 5 al cuadrado no es 15 al cuadrado. No se puede multiplicar. Mucho cuidado. Ojo, 3 por 5 al cuadrado no es 15 elevado al cuadrado. 3 por 5 al cuadrado es igual a 3 por 25, igual 75. Vamos a ver ahora producto de potencias de distinta base, pero igual exponente. Por ejemplo, 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Tienen distinta base e igual exponente. Esto podríamos hacerlo de dos formas. Una forma sería, desarrollando 3 al cuadrado es 3 por 3, y 5 al cuadrado es 5 por 5. Y ahora, efectuando las operaciones indicadas, 3 por 3, 9, 5 por 5, 25, 9 por 5, 45, 18 por 4, 22, 225. Sería una forma de hacerlo. Otra forma también sería la siguiente. Esto podríamos hacerlo así. 3 por 5 elevado al cuadrado. Con lo cual, 3 por 5, 15. Y 15 elevado al cuadrado, 225. A elevado a m por b elevado a m. Podemos hacerlo, decir que es a por b elevado a m. Y esto es muy interesante considerarlo en ambos sentidos. A elevado a m por b elevado a m es lo mismo que entre paréntesis a por b elevado a m. O al revés. Si tenemos un producto elevado a una potencia, podemos ir hacia atrás diciendo que se elevan cada uno de los factores. Lo mismo si en vez de dos factores son más. Por ejemplo, a por b, esto podría ser a por b por c elevado a n. Y es interesante observar que podemos utilizarlo en los dos sentidos. Si tenemos un producto de factores elevado a una potencia, esto equivale a elevar cada uno de los factores y siguen multiplicándose entre sí. Todo, casi todo lo que decimos para el producto es válido también para el cociente. Si tenemos esta operación, todo factorizado, tanto el numerador como el denominador, podemos elevar a la potencia cada uno de los factores a elevado a m por b elevado a m por c elevado a m y en el denominador d elevado a m por e elevado a m. Concluyendo, si tenemos productos y cocientes de factores elevados a una misma potencia, podemos elevar cada uno de los factores a dicha potencia. Producto de potencias de distinta base e igual exponente. Podemos hacerlo de dos formas. Forma 1. 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Desarrollando obtenemos 225. Forma 2. 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Podemos encerrar el producto 3 por 5 entre paréntesis y elevar al cuadrado. Queda, desarrollando, 225. En general, a elevado a m por b elevado a m por c elevado a m, podemos encerrarlo entre paréntesis y poner entre paréntesis a por b por c todo elevado a m. Y en sentido inverso, podemos considerar que el producto de a por b por c elevado a m equivale a elevar cada uno de los factores y queda a elevado a m por b elevado a m por c elevado a m. Si tenemos un cociente con factores en el numerador y en el denominador, todos elevados a un mismo exponente, elevamos todos y cada uno de los factores a dicho exponente. Potencias de los signos positivos o negativos. Un signo más elevado a cualquier exponente, par o impar, siempre será más. Más 2 al cuadrado, más 4 o más 2 al cubo, un exponente impar, más 8. ¿Por qué? Porque el producto del signo más por sí mismo, sea un número par o impar de veces, siempre dará más. Más por más es más. O más 2 a la cuarta es más 16. Un signo menos puede estar elevado a un exponente par o impar. Cuando un signo menos está elevado a un exponente par, siempre nos dará más, positivo. Veamos por qué. Menos 2 a la sexta es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 6 veces. Menos 2
menos 2. Y como el exponente es par, siempre podremos asociarlo de 2 en 2. De 2 en 2. Y el producto de dos signos menos siempre es más. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Siempre que el exponente sea par, se puede asociar de 2 en 2 y el resultado siempre es positivo. Por lo tanto, esto dará más 2 a la sexta, 64. Cuando un signo menos está elevado a un exponente impar, siempre será menos. ¿Por qué? Porque un exponente impar siempre se puede descomponer en el producto de un par por otro signo menos. Por tanto, menos 2 a la sexta es positivo. Más por menos, pues será menos. Resumiendo, un signo más elevado a cualquier exponente siempre es más, positivo. Un signo menos elevado a un exponente par es positivo. Y un signo menos elevado a un exponente impar es negativo. Un signo menos elevado a un exponente par dará siempre positivo. Basta observar que se pueden asociar de 2 en 2, dando cada uno de estos productos positivo. Un signo menos elevado a un exponente impar dará siempre negativo. Basta observar que se puede descomponer en el producto de dos factores. Uno de potencia par que dará positivo y otro de potencia impar que dará negativo. Más por menos, menos. Potencia de otra potencia. Lo mejor es verlo siempre con un ejemplo numérico. Vamos allá. Aquí les he puesto 2 al cubo al cuadrado. ¿Qué significa algo elevado al cuadrado? Que se multiplica por sí mismo de esta forma. 2 al cubo por 2 al cubo. Primero vamos a desarrollarlo y ya después sacaremos las conclusiones. Algo al cuadrado es ello por sí mismo. Luego 2 al cubo al cuadrado es 2 al cubo por 2 al cubo. Y ahora es un producto de potencias de la misma base, que sabemos que se pone la misma base y se suman, 3 y 3, se suman los exponentes. Y ahora veremos cuál ha sido el efecto práctico. Si tenemos 2 al cubo al cuadrado, y al final esto es 2 a la sexta, el efecto práctico ha sido poner la misma base y multiplicar los exponentes. ¿De acuerdo? Para elevar una potencia a otra potencia, se pone la misma base y se multiplican los exponentes. Vamos a ver este otro ejemplo. A al cubo a la cuarta. Esto será a al cubo por a al cubo por a al cubo y por a al cubo 4 veces. Y ahora se ha convertido en un producto de potencias de la misma base. Es decir, ponemos la misma base y sumamos los exponentes. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. El efecto práctico, por tanto, ha sido poner la misma base y 3 por 4, multiplicar los exponentes. En general, si tenemos a elevado a m elevado a n, ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes. Que conste que a elevado a m, vamos a hacer una observación, elevado a n, es lo mismo que a elevado a n elevado a m. Ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes, ya que sabemos que m por n y n por m es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Y si tenemos una expresión de este tipo, un cociente factorizado en el numerador y en el denominador, podemos elevar cada potencia a 3. ¿Cómo? Poniendo la misma base y multiplicando 2 por 3, 6, multiplicando los exponentes. B, 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. Queda C elevado a 12. Y D, 2 por 3, 6. Una expresión de este tipo se eleva cada una de las potencias. 2 por 3, 6. B elevado a 9. C elevado a 12. Y D elevado a 2 por 3, 6. Y quiero hacerles una advertencia, un cuidadito, de los que a mí me gusta hacer. Ojo. A más B elevado al cubo o al cuadrado no es A al cubo más B al cubo. Esto lo trataremos en su momento. Un poquito de paciencia. Una suma elevada a una potencia no se eleva cada uno de los sumandos. Sin embargo, un producto elevado a una potencia sí se elevan cada uno de los factores. 2 al cubo, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Desarrollando obtenemos 2 a la sexta.
a al cubo entre paréntesis elevado a la cuarta. Desarrollando obtenemos a elevado a 12. El efecto práctico es el siguiente. Para elevar una potencia a otra potencia, ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes. A elevado a m entre paréntesis elevado a n es igual a elevado a m por n. Si tenemos una fracción con producto de potencias en el numerador y producto de potencias en el denominador, todo elevado a un mismo exponente, elevamos a dicho exponente todas y cada una de las potencias. Cuidado, si en vez de un producto es una suma, a más b todo elevado al cubo no es a elevado al cubo más b elevado al cubo. Y ahora vamos a dividir potencias de la misma base. Aquí les he puesto a la quinta dividido entre a al cuadrado. Primero vamos a desarrollarlo y luego sacaremos nuestras conclusiones. A la quinta es a por a, por a, por a y por a 5 veces. Y al cuadrado es a por a. Podemos decir una a de arriba se va con otra de abajo y otra con otra. Esto podemos hacerlo porque tanto numerador como denominador están totalmente factorizados. Y nos queda a por a 3 veces, es decir, a al cubo. ¿Cuál ha sido el efecto práctico? Para dividir potencias de la misma base, ponemos la misma base y restamos 5 menos 2 los exponentes. A elevado a 3. El del numerador menos el del denominador. En general, a elevado a m partido por a elevado a n es a elevado a m menos n. Vamos a suponer este otro ejercicio. Tenemos arriba una potencia de exponente menor que abajo. Y vamos a sacar una consecuencia muy interesante. A al cuadrado es a por a. Y a la quinta es a por a, por a, por a y por a. Podemos decir una a se va con otra, una a se va con otra. En el numerador queda un 1 y en el denominador queda a por a al cubo. Si por otra parte aplicamos lo que acabamos de aprender, de que para dividir potencias de la misma base se restan los exponentes, vamos a aplicarlo y queda que esto es a elevado 2 menos 5 y sabemos que 2 menos 5 es menos 3. Es decir, se resta y se pone el signo del mayor. La conclusión es que a elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido por a elevado a 3. ¿De acuerdo? Si el origen es el mismo, los finales tienen que ser equivalentes. A elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido por a elevado a 3. Es decir, una potencia puede pasar debajo de un 1 cambiando el signo del exponente. Por tanto, a elevado a menos m es lo mismo que 1 partido por a elevado a m. O también podríamos decir que a elevado a m es lo mismo que 1 partido por a elevado a menos m. Resumiendo, una potencia puede pasar del numerador al denominador cambiando el signo del exponente. Y una cosita más. Vamos a borrar un poco. Si tenemos un cociente de potencia de esta forma, a elevado a m en el numerador y a elevado a m en el denominador. Si aplicamos lo que hemos obtenido para dividir potencias de la misma base, ponemos la misma base y restamos los exponentes, m menos m, y queda a elevado a 0. Por otra parte, sabemos que el cociente de dos cosas iguales es la unidad. Luego también esto debe ser igual. En consecuencia, cualquier expresión elevado a 0 se considera la unidad. Esto en realidad es un convenio. En esta lección hemos visto potencias de productos y cocientes. En la próxima lección veremos potencias de suma. Sigan practicando, repitan todos los ejercicios. Recuerden que cada lección se apoya en todas las anteriores, así que conviene ir repasando continuamente para estar en buena forma. Encantado de estar con ustedes y hasta pronto. Cociente de potencias de la misma base. A elevado a 5 partido por a elevado al cuadrado, desarrollando, queda a elevado al cubo. En general, para dividir dos potencias de la misma base, ponemos la misma base y restamos los exponentes. Ejemplo, a elevado a m partido por a elevado a n igual a elevado a m menos n. A elevado al cuadrado partido por a elevado a la quinta igual, restando los exponentes, a elevado a menos 3.
Por otro lado, a al cuadrado partido por a elevado a la quinta también es igual a 1 partido por a elevado al cubo. Por tanto, a elevado a menos 3 es igual a 1 partido por a elevado a 3. Y en general, una potencia puede pasar del numerador al denominador cambiando el signo del exponente. Si ambos exponentes fueran iguales, a elevado a m dividido entre a elevado a m es igual a elevado a m menos m es igual a a elevado a 0. Y por otro lado, es igual a la unidad. Por tanto, a elevado a 0 es igual a 1. Y en general, cualquier expresión elevado a 0 se considera la unidad. En esta lección vamos a tratar de potencias, de sumas y de restas. En la lección anterior vimos potencias de productos y de cocientes, pero quiero insistir en la necesidad de tener todas las lecciones anteriores perfectamente dominadas para poder entrar en esta con toda seguridad. Vamos a empezar por el cuadrado de un binomio. Un binomio son sumas de dos sumandos, expresiones como estas: dos números o un número y una letra separadas por signos más o signos menos, a más b, menos a más b, 2 menos x, x menos y, etc. Estos son binomios. Vamos a empezar por el cuadrado de este binomio, que es el cuadrado de una suma. Pero antes quería hacer unas observaciones. Si un número está solo, se le considera el signo más. Cuando hay juntos un número y una letra, significa que están multiplicando. Podríamos ponerle el puntito del por en medio, pero no es necesario. Incluso dos letras juntas significan AB que se están multiplicando. También podríamos ponerle el puntito en medio, pero no es necesario. En el caso de dos números sí es necesario, porque si ponemos un 2 y un 3 sin puntito en medio será un 23. Y si se está multiplicando, lo hemos de señalar con un puntito. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Cualquier cosa al cuadrado significa el producto de ella por sí mismo. Entonces, a más b al cuadrado es el producto de a más b por a más b. ¿Cómo se efectúa esta operación? Tenemos dos paréntesis y en cada paréntesis dos sumandos, a más b y a más b. Para realizar esto, el primer sumando del primer paréntesis se multiplica por cada uno de los sumandos del segundo paréntesis, de uno en uno. Y luego el segundo sumando por cada uno de los sumandos del segundo paréntesis, de uno en uno. Previamente se deben de multiplicar los signos. En este caso, como todos son positivos, no hay ningún problema, porque más por más siempre es más. Más por más, más. A por a al cuadrado. Más por más, más. Siempre el signo primero. A por b, a b. Ya hemos multiplicado el primer sumando del primer paréntesis por cada uno de los sumandos del segundo. Ahora el segundo sumando. Más por más, más. B por A. Y más por más, más. B por B, B elevado al cuadrado. Sabemos que el producto tiene la propiedad conmutativa y que por tanto A por B es lo mismo que B por A. Es decir, A por B es lo mismo que B por A.
Entonces podemos operar de la siguiente forma. Queda a al cuadrado más AB y B por A, como es lo mismo, podemos poner dos veces AB. Vamos a ponerlo bien, dos veces AB más B al cuadrado. Este es el cuadrado de una suma. Vamos a repetirlo. A más B elevado al cuadrado. Se lee de la siguiente forma. El cuadrado del primero más el doble producto, este es el primero y este es el segundo. El doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. No lo olvidemos porque es una expresión muy importante y se utiliza muchísimo y hay que saberla perfectamente sin errores. Recuerden, el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. A más B al cuadrado igual a A más B por A más B igual, efectuando operaciones, A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Luego, el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Vamos a practicar este cuadrado de la suma. Se llama una igualdad notable y tenemos que tenerla absoluta y totalmente dominada, sin errores. Lo mejor, por tanto, practicar. Hemos puesto estos ejercicios 3 más x elevado al cuadrado. Está claro que es el cuadrado de una suma. Vamos a recordar la formulita que acabamos de demostrar. El cuadrado de una suma. Insisto una vez más, porque estoy cansado de ver este error. A más b al cuadrado no es a cuadrado más b cuadrado. Cuidado. ¿De acuerdo? De una vez y para siempre. El cuadrado de una suma es la expresión que acabamos de demostrar, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Hay que aprendérsela de memoria, ya hemos demostrado de dónde viene. Entonces, el primero es 3 y el segundo es x. Si ustedes quieren, incluso pueden decir el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora, donde va el primero colocamos 3 y donde va el segundo colocamos x. Realmente no tiene pérdida, si nos fijamos un poco. El cuadrado del primero, aquí va el 3, más el doble del primero, aquí va el 3. Por el segundo, aquí va la x, por más el cuadrado del segundo, aquí va la x. Y ahora solo nos queda efectuar las operaciones que están indicadas ahí. 3 al cuadrado, 9. Más 2 por 3, 6. 6x. Más x cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a aplicarlo a este ejercicio. Pero ya quiero que ustedes empiecen a hacerlo conmigo. Vamos a hacerlo entonces despacito, para que nadie se nos quede atrás. Pero por favor, todo el mundo, bolígrafo, papel. Y recuerden que todos estos problemas están resueltos paso a paso en el libro de texto complementario. Vamos a ver. Cuadrado del primero. Vamos a hacerlo así muy despacito. Más 2 por el primero y por el segundo. En vez de ponerlos, dejamos los paréntesis para luego colocarlos en su interior. Más el cuadrado del segundo. Donde va el primero, ponemos un medio de A. Un medio de A. Más el doble del primero. El primero es un medio de A. Un medio de A. Y por el segundo es 5. Más el cuadrado del segundo. 5 al cuadrado. Y ahora efectuamos las operaciones que están indicadas. Vamos a ver. Un medio elevado al cuadrado. El cuadrado de 1 es 1. 1 por 1, 1. El cuadrado de 2 es 4. 2 por 2, 4. El cuadrado de A al cuadrado, signo, más. Aquí observan algo especial. Ya tenemos cierta experiencia. Hay un 2 que multiplica, que se nos puede ir con un 2 que divide. ¿De acuerdo? Siempre multiplicamos primero los signos, luego los números y luego las letras. El signo en este caso es más. El número 5 por 1, 5. Ya que el 2 que multiplicaba se nos fue con el 2 que dividía. La letra A. Y ahora el cuadrado de 5, 25. Espero
que haya quedado muy claro, porque esto es muy sencillo. 1 medio de A más 5, todo elevado al cuadrado. El cuadrado de una suma, que es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En lugar del primero colocamos 1 medio de A y en lugar del segundo colocamos 5. Obtenemos 1/4 de A al cuadrado más 5A más 25. Y otro ejercicio, vamos a seguir practicando. Todos los ejercicios que podemos hacer son pocos. Aquí tenemos otra vez el cuadrado de una suma. Cada vez quiero que participen más conmigo, por favor. Vamos a indicarlo. El cuadrado del primero, ya sabemos la formulita de memoria, la hemos puesto muchas veces, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Creo que es un ejercicio bastante mecánico, con tal de fijarse, el primero es este de aquí y el segundo es este de aquí. No hay ningún problema. Saberse la fórmula, que además la hemos demostrado, sabemos de dónde viene cada cosa. Cuadrado del primero. En lugar del primero, 3/4 de x cuadrado y al cubo. Más el doble del primero, otra vez el mismo, 3/4 de x cuadrado y al cubo. Y por el segundo, el doble del primero por el segundo es 5/6 de x y más, dice la fórmula, el cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de 5/6 de x y. Vamos a realizar las operaciones que están indicadas. Despacito. Cuadrado de 3, 9. Cuadrado de 4, 16. 4 por 4, 16. Ahora, para elevar una potencia a otra potencia, recuerden, se pone la misma base y se multiplican los exponentes. X elevado, 2 por 2, 4. Y elevado, 3 por 2, 6. Siguiente expresión. Tenemos signos, números y letras. Primero, los signos. Todos son positivos. No hay problema. Más. Ahora, los números. Los vamos a indicar porque observamos que hay simplificaciones. Entonces vamos a hacerlo despacito para que nadie se nos pierda. Tenemos el 2 por estar solo, podemos considerar que debajo tiene la unidad. Y entonces, numerador por numerador por numerador. Es decir, 2 por 3 y por 5. Y en el denominador, 1, que no cuenta, por 4 por 6. El 1 multiplicando, podemos quitarlo. Por 4 por 6. Ahora las letras. X cuadrado se multiplica por X. Producto de potencias de la misma base. Ponemos la misma base y sumamos los exponentes. 2 y 1, la X que está sola tiene un 1 de exponente, 3. X elevado a 3, la Y. Y al cubo por Y, la Y está sola, su exponente es la unidad. 3 más 1, 4. Queda Y a la cuarta, más 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. Supongo que lo están haciendo conmigo. Vamos despacio, hay tiempo. X elevado al cuadrado, el exponente de la X es un 1 y el de la Y también. Por tanto, 1 por 2, 2. Queda X al cuadrado y luego Y al cuadrado. Vamos a simplificar aquí. Observamos que 2 por 3 es 6 del numerador. Se puede ir con 6 del denominador. Y ya lo que queda, simplemente vamos a copiarlo de nuevo. 9, 16avos, X a la cuarta y a la sexta. Más, aquí nos queda 5 cuartos, X cubo y a la cuarta. X cubo y a la cuarta. Más 25 partido por 36, 25 partido por 36 de X cuadrado y cuadrado. Espero que haya quedado bien claro. Por favor, repítanlo hasta dominarlo total y absolutamente. 3/4 de X cuadrado y al cubo más 5/6 de X y todo elevado al cuadrado. Es el cuadrado de una suma. En el lugar del primero colocamos 3/4 de X cuadrado y cubo. Y en el lugar del segundo, 5/6 de X y. Efectuando operaciones, queda 9 16avos X a la cuarta y elevado a 6.
más 5 cuartos, x al cubo y a la cuarta, más 25 partido por 36, x cuadrado y cuadrado. Les he puesto un par de ejercicios para que los hagan ustedes solos. ¿De acuerdo? Son los siguientes. Paréntesis 2/5 a cuadrado b más 3/4 de ab cuadrado, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Y el otro, paréntesis, 3/2 de x y cuadrado más 7/6 de x cuadrado y cuadrado elevado al cuadrado. Los hacen solos, por favor, y luego, si quieren, los comprueban en el cuadernillo de texto complementario, donde todos los ejercicios que hacemos aquí están hechos paso a paso y muchos más que debemos de hacer. De acuerdo, vamos a ver a continuación el cuadrado de una diferencia. El cuadrado de una diferencia, como su nombre indica, es a menos b, una diferencia elevada al cuadrado. Es otra igualdad notable. Estos ejercicios son muy importantes y debemos de tener un dominio total y absoluto de ellos, sin errores. Vamos a ver. Cualquier cosa al cuadrado es el producto de ella por sí mismo. Por tanto, esto es a menos b por a menos b. Cualquier cosa al cuadrado es el producto de ella por sí mismo. Pero, mucho cuidado. Acaba de aparecer en escena el signo menos. El signo menos es como un duendecillo travieso que nos juega muy malas pasadas. Vamos a ver cómo dominarlo sin errores. Tenemos que multiplicar el primer sumando del primer paréntesis, igual que hicimos antes, por cada uno de los del segundo. Y el segundo sumando del primer paréntesis por cada uno de los del segundo. Multiplicando previamente los signos. Vamos allá. Más por más, más. No hace falta ponerlo. A por a cuadrado. Siguiente. Más por menos, menos. A por b, ab. Ya hemos multiplicado el primer sumando por cada uno de los dos del segundo paréntesis. Ahora vamos con el segundo sumando por cada uno de los otros. Menos por más, primero los signos. Menos por más, menos. B por a. Observen que voy muy despacito porque no quiero que nadie se me quede atrás. Y ahora, menos por menos, más. Y b por b, b cuadrado. Vamos a repetirlo porque el signo menos realmente es peligroso. Hay que tenerle respeto, miedo o no respeto. Primero, más por más, más. A por a cuadrado. Más por menos, menos. A por b, ab. Siguiente, menos por más, menos. B por a, b por a. Y menos por menos, más. B por b, b al cuadrado. ¿De acuerdo? A por b y b por a es lo mismo. Luego, esto será menos ab, es decir, menos 2 veces ab. A cuadrado, menos ab y menos ab es menos 2 veces ab, más b al cuadrado. Vamos a repetirlo. El cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Vamos a ver, cuidadito, cuidadito. Cuando se aplica esta fórmula de memoria, el primero es A y el segundo es B. El signo menos ya viene incluido en la fórmula que acabamos de demostrar. Y por eso hay muchos errores. Hay quien pone, en lugar del segundo pone menos B y ahí empieza la inseguridad. Si aplicamos esta fórmula de memoria, que debemos de saber aplicar, el primero es A y el segundo es B. Hay otra forma de combatir el signo menos, que sería la siguiente. También podríamos hacer el ejercicio de la siguiente forma. El signo menos, en caso de duda, siempre se puede combatir encerrándolo en un paréntesis. Vamos a ver cómo. Podríamos hacer esto. Una suma y al cuadrado. En lugar del primero colocamos A y en lugar del segundo colocamos menos B. Este es otro procedimiento, pero este hay que saberlo. Si aplicamos, insisto, directamente la fórmula, el primero es A, ya haremos práctica de ello, y el segundo es B, no menos B. También podríamos, vamos a borrar aquí,
convertir esta diferencia en una suma, vamos a aplicar la fórmula de la suma, simplemente poniendo los paréntesis. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora, el primero es lo que está en el primer paréntesis y el segundo lo que está en el segundo paréntesis. Por tanto, el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo. Ahora el segundo sí es menos b, más el cuadrado del segundo. Procure no confundir ambas formas de hacerlo. Efectuando las operaciones que están indicadas, a al cuadrado. A al cuadrado. Primero los signos, más por menos, menos. 2 por a por b, más un signo menos al cuadrado es más, por lo tanto queda b cuadrado. Resumiendo, podemos hacerlo de las dos formas. Si aplicamos la fórmula directamente, el primero es a y el segundo es b. Y la otra forma es metiendo el signo menos dentro de un paréntesis y convirtiendo lo que era una resta en una suma. Lo desarrollamos como una suma, cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y al efectuar las operaciones, aquí nos queda más por menos, menos 2ab, más b cuadrado. Por supuesto, exactamente lo mismo de las dos formas. A menos b elevado al cuadrado es igual a a menos b por a menos b. Efectuando operaciones, obtenemos a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Luego, el cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Otra forma de hacerlo, a menos b todo elevado al cuadrado, es encerrando el signo menos entre paréntesis y queda corchete entre paréntesis a más entre paréntesis menos b, todo elevado al cuadrado. Desarrollamos como el cuadrado de una suma y obtenemos a cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. El signo menos nos puede jugar muy malas pasadas. A ver si aprendemos a controlarlo. Aquí les he puesto otro ejercicio para ir viendo la forma de dominarlo y que poderlo controlar. ¿Qué harían ustedes aquí? Lo mejor, en mi opinión, es encerrarlos entre paréntesis y convertir esto en una suma y cada uno en su paréntesis. Menos a, aquí b, y esto elevado al cuadrado. Siempre el signo menos lo encerramos en un paréntesis y ya lo tenemos controlado. Esta es la clave. Y ahora es el cuadrado de una suma. Ya lo hemos hecho unas cuantas veces, vamos allá. Tenemos cuadrado del primero, el que sea. Luego ya pondremos el que sea el primero. Esto ya con los ojos cerrados, más el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Ahora simplemente miramos y vemos quién es el primero y quién es el segundo. Está claro, este es el primero, simplemente lo colocamos en su lugar. Cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora simplemente efectuamos las operaciones que están indicadas. Un signo menos elevado al cuadrado más, no es necesario ponerlo. Queda a al cuadrado, al ser el primero de una expresión, no es necesario poner el signo más. Cuadrado del primero. Siguiente expresión. Primero los signos, más por menos, menos. Los números, 2. Y luego las letras, A, B. Más el cuadrado del segundo. Entonces, en caso de que el signo menos aparezca en esta posición o en cualquier posición que nos cree incertidumbre, lo encerramos entre paréntesis y lo convertimos en una suma. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En el lugar del primero colocamos menos a. Aquí está. El primero y en el lugar del segundo b. Operando menos al cuadrado más por menos, menos 2ab más b al cuadrado. Menos a más b todo elevado al cuadrado. Encerramos el signo menos entre paréntesis y convertimos esta expresión en una suma. Menos a entre paréntesis más b entre paréntesis todo elevado al cuadrado. Desarrollando como el cuadrado de una suma obtenemos a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y veamos otra posición posible del signo menos. También nos podríamos encontrar con esto. Menos a menos b elevado al cuadrado. A ver, ¿qué haríamos?
Ya deben ustedes saberlo. Los signos menos los encerramos en paréntesis de esta forma. Paréntesis, más. En el lugar del primero colocamos menos A. Y en el lugar del segundo, menos B. Lo hemos convertido en el cuadrado de una suma. No tiene pérdida. Y entonces ponemos el cuadrado del primero. Primero los paréntesis. Más, porque es una suma. ¿De acuerdo? El cuadrado de una suma. El doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Utilizando esta técnica es casi imposible equivocarse con los signos menos. Ténganlo en cuenta. Ahora, en el lugar del primero, colocamos menos A. Cuadrado del primero. El doble del primero, menos A. Por el segundo, está claro, menos B. Y el cuadrado del segundo. Ahora efectuamos operaciones y nos saldrá lo que nos tenga que salir bien. Un signo menos elevado al cuadrado es más. Por tanto queda A cuadrado. Siguiente. Menos por menos, primero los signos. Menos por menos, más. Aquí hay un más también, más por más, más. Menos por menos, más. 2. Los números y luego las letras. A por B. Este signo menos elevado al cuadrado, también más. Más B cuadrado. Y este es el resultado. En todas las posiciones que estaba el signo menos, lo hemos controlado encerrándolo entre paréntesis. Ténganlo en cuenta. Si tenemos menos A menos B todo elevado al cuadrado, los signos menos los encerramos entre paréntesis y queda menos A entre paréntesis más menos B entre paréntesis todo elevado al cuadrado. Aplicando la fórmula del cuadrado de una suma, queda A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Aquí les he puesto unos ejercicios para que practiquen, los van a hacer ustedes solos, donde hemos colocado el signo menos en todas las posiciones que hemos podido. Lo pueden comprobar en el cuadernillo de texto, donde ya saben ustedes que todos los ejercicios que hacemos aquí están guiados paso a paso. Y estos los comprueban allí, los hacen solos. Quiero que vayan adquiriendo seguridad y la única forma es trabajando. No olviden de repasar siempre de atrás adelante, de hacer todos los ejercicios. La única forma de esto es machacar, hacer y rehacer. Y en poco tiempo hemos progresado bastante. Sin darnos cuenta, hemos avanzado lo nuestro. Y ya saben que cuentan conmigo, el profesor contigo.